Bienvenidos al sexto capítulo de Jurispod. En esta oportunidad vamos a entrevistar a las doctoras Shirley Tejero y Fernanda Oliva, ambas profesoras de Derecho Constitucional de la Universidad de Congreso, con quienes hablaremos sobre el veto a las leyes de financiamiento universitario y aumento de las jubilaciones. Bueno, bienvenidas, gracias por participar y bueno, vamos a comenzar con vos, Fernanda. Lo primero que quería preguntarte es si nos podías dar un pantallazo de qué se tratan estas leyes que se han votado y qué es el veto. Bien, bueno, ¿cómo estás? Te cuento más o menos. Básicamente el Congreso lo que hizo fue aprobar dos leyes. Una sobre el financiamiento de las universidades públicas con el objetivo de fortalecer la educación superior en Argentina, y la otra sobre el aumento de las jubilaciones, que lo que buscaba era ajustar los montos de la jubilación según la inflación y el costo de vida de nuestro país. En Argentina tenemos un procedimiento para vetar estas leyes, que cuando el Congreso las aprueba, total o parcialmente, las leyes son enviadas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene 10 días para vetar, si lo quisiera, total o parcialmente esa ley, y esto está establecido en el artículo 83 de la Constitución, ¿sí? Las leyes pueden ser vetadas por varios motivos, incluyendo motivos económicos, sociales, constitucionales, políticos. El presidente lo que hizo fue vetar estas dos leyes de las que hablábamos, argumentando que estas dos leyes, si bien eran importantes, no consideraban la situación fiscal y actual del país, porque según el Ejecutivo, el financiamiento universitario y en las jubilaciones habría tenido un impacto negativo en las finanzas de nuestro país, creando o incrementando el déficit fiscal y también llevando a nuestro país a incrementar o a tomar más deuda. Bien. Y Shirley, para vos, ¿el veto es una herramienta constitucional o no? El veto ha sido constitucional, es constitucional, está establecido, como dijo Fernanda, en el artículo 83. El presidente tiene la facultad de vetar o aprobar las leyes sancionadas, pero en principio, si las veta, esto se puede volver a tratar por las cámaras, vuelve a la Cámara de Origen, que puede insistir con el proyecto original, con el voto de las 2/3 partes, y ahí pasará a la Cámara Revisora, y si esto también se aprueba por las 2/3 partes de los miembros presentes, la ley se debe promulgar. ¿Considerás que el veto es una herramienta constitucional? El veto es constitucional, tal como dijo Fernanda, está regulado en el artículo 83 de la Constitución. Si bien el presidente tiene la facultad de vetar estas leyes, el proyecto puede aprobarse por insistencia de las cámaras. Es decir, una vez que el presidente veta una ley, si las cámaras insisten en este proyecto, vuelve a la Cámara de Diputados, que si con 2/3 partes de sus miembros lo vuelve a aprobar a este proyecto original, pasa a la Cámara Revisora, y si vuelve a aprobarse por las 2/3 partes de sus miembros, se aprueba y queda aprobado sí o sí, más allá del veto que haya impuesto el presidente. Como decíamos, el veto en principio es constitucional. Ahora hay que ver el contexto específico, si lo que se veta o no es constitucional o no. Es decir, si se van a vulnerar derechos constitucionales o no, en base a esta ley que se ha vetado. Y en todo este contexto, ¿cómo queda el principio republicano de división de poderes? Bien, en principio, como vos dijiste, Seba, en nuestro país tenemos este principio, existen diferentes poderes que son independientes entre sí. ¿Qué pasa con el tema del veto? Esto es una herramienta de freno por ahí que permite al Poder Ejecutivo poder controlar errores o excesos del legislativo, pero sin embargo el uso excesivo de esta herramienta, o en temas por ahí de alta sensibilidad social, como son estos dos temas de las jubilaciones y de la educación, que son derechos constitucionales, pueden llegar a ser objeto de cuestionamientos, porque se dice que se puede llegar a reducir la autoridad del Congreso y puede llegar a poner en jaque como este sistema republicano, o puede llegar a debilitarlo.
a este sistema. Si bien el veto, como ya comentó Shirley, es una herramienta constitucional, siempre están como puede llegar a estar esa inconveniente. Bien. Y los trabajadores universitarios, los jubilados, ¿tienen alguna herramienta para defenderse ante estos vetos? En principio, la herramienta que podrían utilizar es el amparo. El amparo está regulado en la Constitución Nacional también. Es una acción judicial para proteger derechos y garantías que están regulados en la Constitución, tratados internacionales o las leyes, cuando sean lesionados o corran riesgo de ser lesionados legítimamente o arbitrariamente por actos o omisiones de particulares o en este caso del Estado. En principio, respecto a la movilidad jubilatoria, se iniciaron amparos para proteger estos derechos que se consideraban vulnerados. Por eso es esto que te decía de que hay que ver el caso concreto o el contexto en contexto para ver si se vulneran o no derechos. Pero como estábamos diciendo, el veto es constitucional, pasa por las cámaras y las cámaras no alcanzan la mayoría para poder aprobar sí o sí estas leyes. No hay una resolución actual como para saber si por medio del amparo se puede proteger o no lo que cada persona ha reclamado como derecho vulnerado. Lo podrían iniciar tanto los jubilados si consideran que se están afectando sus derechos a un sueldo digno y demás, o en este caso los estudiantes si consideran que se ha afectado el derecho a la educación. Además de los amparos, ¿existe algún otro tipo de herramienta que pueden usar los jubilados y los estudiantes? Sí, además de los amparos individuales que comentó Shirley, también van a poder presentar acciones colectivas. Por ahí estas acciones pueden ser más beneficiosas porque van a representar a los grupos, tanto de estudiantes como de jubilados, y estas permiten que un grupo de personas afectadas por lo mismo, en este caso por el veto presidencial, presenten un solo reclamo judicial que los va a beneficiar a todos en caso de que este reclamo salga a favor. Entonces sería como una forma importante por ahí donde se pueden ahorrar recursos y también al tener después un fallo sobre esta acción colectiva, no solo va a beneficiar a las personas que han sido parte, a las personas afectadas que han sido parte de este proceso, sino a todas las personas que estén en la misma situación y afectadas por lo mismo. Bien, esa sería la diferencia con el amparo que... individual que nos explicó ayer. Bien, y la autonomía financiera y el principio constitucional de la universidad gratuita, ¿dónde queda esto? En principio lo que defienden las universidades es que el veto de esta ley afectaría la capacidad que tienen para operar o negociar con independencia, esta autonomía que tienen las universidades. ¿Qué es lo que sostiene el Poder Ejecutivo o el presidente? Que aprobar estas leyes genera un desbalance fiscal. Las universidades lo que reclaman es actualizar el presupuesto del 2023, mejores salarios, que vayan los salarios o este presupuesto de la mano de lo que es la inflación acumulada, que bimestralmente aumente y demás. Porque dice de otra manera peligrarían lo que son las becas, los salarios, las infraestructuras de las universidades. Y si bien el gobierno sostiene, bueno, no, la educación va a seguir siendo pública y gratuita, por lo que se lucha es que esta educación, si bien puede ser pública y gratuita, no va a ser de calidad. Es por esto que se enfrentan, por así decir, lo que sostiene el veto a lo que sostenía en un principio la ley. Bien, y eso respecto de los universitarios. Respecto de los jubilados, ¿cómo entra en juego el derecho a una pensión digna? Bien, bueno, ese derecho, como ya dijimos, está establecido en la Constitución, es un derecho constitucional del artículo 14 bis, y pueden llegar a verse perjudicados los jubilados en caso de que este veto impida que los jubilados reciban aumentos acorde al nivel de vida, a la inflación, etc. Entonces, ahí se podría argumentar que se está vulnerando el derecho porque no van a estar percibiendo esta pensión digna que nos establece la Constitución. Además, también podría llegar a interpretarse como una violación al principio de progresividad, que es un principio constitucional, que está receptado también en tratados internacionales,
y que exige que los estados no retrocedan en la protección de derechos sociales y económicos. Entonces este veto podría ser considerado como un paso atrás, o sea, que haga retroceder todos estos derechos adquiridos por los jubilados. Bueno, para ir cerrando, este veto presidencial básicamente, ¿qué modelo de país refleja? Claramente estamos en un gobierno que impone un modelo liberal y es por esto que el veto tiene una postura por ahí más con una política económica que busque reducir el déficit, es decir, que lo que se gaste sea menor a lo que efectivamente se tiene. Pero si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, que tiene que ver el punto de vista social, se estarían vulnerando algunos principios constitucionales fundamentales. Entonces es necesario que este modelo de gobierno, si bien puede tener este punto de vista liberal, puede equilibrar esto de manera que se cumplan los dos objetivos, tanto el objetivo económico como también el objetivo social por el que reclama la gente. Claro, también, bueno, podemos decir que este veto, como afecta a áreas sensibles, como son los derechos de los jubilados, de los estudiantes de la universidad, podría llevar también a una inestabilidad institucional porque, como hemos visto, por ahí se han estado haciendo marchas o que el pueblo por ahí se levante y reclame por estos derechos. Entonces, bueno, como decía Shirley, en realidad lo ideal no sería dejar ninguna de las dos cosas de lado, sino tratar de poder equipararlo o de poder lograr un equilibrio para que estén protegidos todos los derechos que los ciudadanos merecemos y necesitamos. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias por haber participado y espero que hayan disfrutado de esta oportunidad. Gracias.